Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Arvin, California. En esta ocasión hemos titulado el tema de hoy, 7 principios para vivir en prosperidad. Y no pienses que ya me pasé a la famosa teología de la prosperidad. Quiero hablarte hoy de la verdadera prosperidad de Dios. En la tercera carta del apóstol San Juan, escrita a su amigo Gallo, ya cuando el apóstol era un anciano, le dice que su oración constante por él es que Dios pueda prosperarle de manera integral, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y de eso se trata lo que es la prosperidad. No se trata de dinero, no se trata de riquezas. Se trata de una estabilidad, de un balance a nivel del espíritu, a nivel del alma, o sea, la mente y las emociones, la salud mental y emocional y la salud física. Entendemos entonces que Dios desea realmente nuestra prosperidad integral, pero depende de nosotros realmente el obtenerla, pero más aún el permanecer en ella. En Génesis, en el capítulo 12, verso 2, Dios le dice a Abraham claramente: haré de ti una nación grande y te bendeciré y te haré famoso tu nombre y serás bendición. A partir de ahí, Dios comenzó a bendecir a Abraham y a enriquecerlo, a prosperarlo física, emocionalmente y en todas las áreas, con el fin de que él pudiera cumplir su misión. Como vamos entendiendo, la prosperidad no es algo sin ningún fin u objetivo. La prosperidad tiene un fin, tiene una misión. Entonces, ¿qué es la prosperidad? Prosperidad, como lo he dicho, no es lo mismo que dinero. El dinero es solo una parte del resultado de la prosperidad. El dinero simplemente es metal y papel, son números, es matemática, es contabilidad y estadísticas, no es vida. La prosperidad es vida, la prosperidad es un estado de nuestro ser, un estado de nuestro espíritu, un estado mental, un estado emocional, un estado físico, un estado financiero, por supuesto. Eso es la prosperidad. Pero antes de darte estos 7 principios, que si no los conocían viene a ser como los 7 secretos guardados por este servidor, porque es lo que yo he practicado durante mucho tiempo. Son 7 principios, pero antes de darte estos 7 principios para andar en prosperidad, yo quiero hacerte una advertencia. Si eres cristiano o eres cristiana, no debes permitir algunas cosas en tu vida. Yo quiero decirte que existe una prosperidad muy engañosa, que es la prosperidad del sistema de este mundo. Y debes cuidarte como cristiano de no andar buscando esa prosperidad. El Señor Jesús dijo que no se podía servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, nosotros no podemos buscar 2 prosperidades al mismo tiempo. O estamos en la prosperidad de Dios o estamos en la prosperidad del mundo. Tú lo decides. Puedes elegir. Solo que hay una prosperidad que es más estable. Y eso es lo que quiero compartirte hoy. Pero antes de esos 7 principios, yo quiero advertirte el peligro de seguir la prosperidad del sistema del mundo. En Isaías, en el capítulo 30, del verso 1 al 2, Dios habla de la siguiente forma. Y dice: ¡ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos! Cuando estás haciendo planes para prosperar, planes que no son de Dios, planes que son tuyos, planes que van orientados por el sistema del mundo, Dios dice que eres un hijo rebelde. ¿Por qué? Continúa diciendo:
que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. O seguimos la dirección del Espíritu Santo, o seguimos la dirección del mundo para hacer negocios, para tener trabajo, para todo. Decides, o es el sistema del mundo, o es la economía del mundo, o es la economía de Dios. Y tienes que decidir. Entonces dice, hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan, y ahí está la clave, el sistema del mundo amontona, el sistema de Dios gasta, el sistema de Dios no es que gasta, es que fluye, da, no se acaba, no se estanca. Pero dice que amontonan pecado sobre pecado, porque cuando estás con las actitudes del sistema del mundo, en lo que es la prosperidad del mundo, siempre va a haber pecado sobre pecado. Y aquí es donde viene la parte más interesante de este pasaje. Dice que bajan a Egipto. Egipto es sinónimo del mundo, el sistema del mundo. Bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Si tomas la decisión física, emocional, mental, espiritual y sobre todo financieramente de buscar la protección del Faraón y de refugiarte bajo la sombra del mundo, tendrás tus resultados. Por eso yo te hago la advertencia. Hoy yo te voy a compartir 7 principios para andar en la prosperidad de Dios, no en la prosperidad del mundo, porque cuando decides acogerte a la prosperidad del mundo, te estás refugiando bajo la sombra de Egipto y estás buscando la protección del Faraón. Y la protección del Faraón continúa diciendo, y termina ese pasaje que estoy leyendo, dice, la protección del Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Esa es la consecuencia de poner la confianza en el sistema económico del mundo, en el sistema de prosperidad del mundo. Por eso es que yo quiero advertirte, no te vayas por ese camino. En Isaías 33, el verso que sigue, nos dice que no podemos depender de la economía y del sistema del mundo, sino solo la de Dios. Es necesario que entendamos lo que es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios no busca con ansiedad, no anhela con idolatría, no paga por ella, no invierte en nada como tratando de sobornar a Dios. No funciona así. La prosperidad de Dios se recibe. Es parte de la gracia de Dios y tiene una serie de principios que no tienen que ver nada con lo que nos dicen hoy en día en esas predicaciones de la famosa y moderna teología de la prosperidad. No tiene que ver nada con eso. Es algo totalmente diferente. Filipenses capítulo 4, del verso 4 al 5, dice el Señor: regocíjese en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este pasaje, esa gentileza, esa actitud que tiene que ser conocida por todos, es la actitud del cristiano que vive en prosperidad. Debe ser conocida por todos porque el Señor está cerca. Y esto nos lleva al primer principio que quiero compartirte en esta ocasión. El primer principio dice: debes estar lleno y llena de contentamiento. Ese pasaje, si lo queremos llevar a una paráfrasis, voy a hacer una paráfrasis rápidamente de ese pasaje, sería: tengan felicidad espiritual.
Si usted no tiene felicidad espiritual, tiene la felicidad emocional del mundo, la felicidad física, no es suficiente. Aquí está, cuando dice regocíjese, lo que está diciendo es tengan felicidad espiritual siempre. Una felicidad que no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con circunstancias humanas. Es tu buena actitud que tiene que ser conocida por todas las personas. Ahora sí, después de entender eso, vamos a leer el verso 6 y 7 de Filipenses 4. Entonces, cuando vamos al verso 6 y 7 de Filipenses 4, nos dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracias. O sea, que vivimos en un agradecimiento permanente. Estamos orando al Señor, haciendo nuestras peticiones. Él tiene conocimiento de nuestras necesidades y vamos a darle gracias porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, no andamos en ansiedad, sino sin preocupación. Y dice de esta forma, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces toda nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro sistema va a estar suficientemente estabilizado a través de esa paz que nos produce este tipo de oración de agradecimiento. Y eso también nos lleva a ser personas que están verdaderamente contentas. Estamos en contentamiento. ¿Por qué? Porque la angustia solo es una respuesta a la falta de confianza, a la falta de fe en Dios. Es decirle a Dios, ¿sabes una cosa? Yo leo la Biblia, pero no estoy creyendo todo lo que tú me has prometido, porque yo tengo mi mirada puesta en la realidad de las circunstancias. Si estás en la realidad de las circunstancias y no estás en la realidad de la palabra de Dios, entonces vas a entrar en angustia, vas a entrar en desconfianza y por lo tanto te vas a ir por el camino del sistema del mundo. Vas a buscar otra sombra porque tienes miedo. Mas si estás bajo la sombra del Altísimo y tienes fe, indistintamente de las circunstancias del momento que estamos viviendo, entonces nosotros vamos a tener seguridad, paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra oración entonces debe estar marcada totalmente por el agradecimiento. ¿A qué? Al pacto y a la promesa que nuestro Dios hizo con nosotros en la cruz hace más de 2000 años. No es una promesa de ayer, no es una promesa de político, es una promesa del Creador, del Dios Todopoderoso, que entregó a su Hijo y con Él nos da todas las cosas. Ser nosotros verdaderamente agradecidos es la marca que llevamos en la frente de alguien que ama y confía en Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, verso 28 al 29, dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible. ¿Qué tipo de reino has recibido? ¿A cuál reino perteneces? La escritura que yo tengo dice que es un reino inconmovible. Y de eso hablamos el domingo pasado. Entonces dice, continúa diciendo Hebreos, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y por eso el contentamiento implica humillación, agradecimiento, postración. ¿Por qué? Porque dependemos de Él y de nadie más. Y su gloria está sobre nosotros y las riquezas de su presencia sobre nuestra cabeza. O confiamos o no confiamos.
El segundo principio que te quiero compartir para vivir en prosperidad lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos un vaso de barro, frágil, que se puede quebrar fácilmente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí el apóstol sigue hablando de todas las dificultades que ha pasado y cómo Dios ha sido fiel y poderoso, no solo para guardarle, sino para prosperarle en medio de las circunstancias. Así que ese tesoro está en vasos de barro. Así que el segundo principio que te quiero entregar hoy dice: la abundancia está dentro de ti y no allá afuera. Oiga bien, la abundancia está dentro de ti y no allá afuera, porque el tesoro lo tenemos adentro en este vaso de barro. Y si Dios nos ha dado a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el libro de Romanos. Tenemos el gran tesoro del cielo en este simple y pobre vaso de barro. Jesús vive en mí, Jesús vive en ti. Por lo tanto, tenemos toda la riqueza y toda la abundancia dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. La pregunta entonces es: ¿para qué vas a descender a Egipto por provisión? ¿Para qué te vas a cobijar bajo la protección de Satanás? Porque Faraón representa a Satanás y Egipto al mundo. No es afuera, hermano. No es afuera, hermana. Es adentro que tenemos nosotros la riqueza. Efesios 1:18 dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan, para que se alumbren y entiendan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas, las grandes riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ponga atención a la palabra, porque no dice para los santos, dice en los santos. Y cuando oímos la palabra en, es que está adentro. Las riquezas están adentro, no están afuera, no tienes que atraerlas, no hay ley de atracción, es adentro. Nuestras riquezas salen, no entran, salen porque están dentro de nosotros. Y ese es uno de los principios más maravillosos. Si tu tesoro es Cristo y Él está en tu corazón, tienes todo lo que necesitas para poder prosperar. Porque el mismo Jesús dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo capítulo 6, verso 21. Así que, hermano, hermana, no puedes mentirle a Dios. Si Jesús es tu tesoro, tendrás la prosperidad de Dios. Pero si tu tesoro aquí en la tierra es el trabajo, tu negocio, tu profesión, tu familia, si tu tesoro está afuera, solo puedes depender de los tesoros del faraón. Mi tesoro es Cristo y Él es la prosperidad para mí y para mi familia. Porque está adentro de mí el tesoro, no está allá afuera. No hay idolatría. Faraón lo que busca es que tengas idolatría. El sistema del mundo está basado en idolatría. El sistema de Dios está basado en adoración y bendición. El tercer principio para vivir en prosperidad. Este es el número 3. Uno de los más importantes. Identifica los enemigos de la prosperidad de Dios y cierra las puertas. Te lo repito, identifica los enemigos de la prosperidad de Dios y cierra las puertas. ¿Cuáles son
los mayores enemigos de la prosperidad. El primer enemigo es la avaricia. La avaricia es ese afán que tienen las personas por poseer muchas riquezas, muchas cosas, varias casas, varios carros, muchas, solo por el placer de atesorarlo. Es el deseo de ser dueño de algo. Y ese deseo le produce angustia, ansiedad y estrés. Ahora puedes identificar a muchas personas que conocen que están metidos en avaricia. Pero también puedes identificar tu corazón. Si hay puertas abiertas a la avaricia, ciérralas ya. La envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que una persona puede experimentar porque no puede tener algo que otra persona tiene. No puede tener la esposa que otro tiene, o la novia o el novio. No puede tener el dinero, el carro, la casa. No puede tener las cosas que otro tiene y se enoja y siente tristeza. Eso se llama envidia. Si hay algo así en tu corazón, cierra ya la puerta. Otro enemigo que tienes que identificar se llama la vagabundería y la pereza, porque ningún vagabundo y perezoso va a poder tener la prosperidad de Dios, porque la prosperidad de Dios se gana con esfuerzo y con mucho trabajo. Si vas a esperar a que las cosas lleguen sola, vas a morir esperando. Tienes que ir por ellas. El Señor te dice, ve y toma la tierra prometida. No le dice que la tierra prometida va a venir. Y la tierra prometida tiene un montón de obstáculos. Dice, yo te voy a dar el poder para tomar esa tierra. Entonces tienes que ir por ella. No puede haber vagabundería y no puede haber pereza. El otro enemigo muy fuerte en contra de tu prosperidad en Dios es la amargura y el reclamo. Precisamente esto es lo contrario al contentamiento. Si no tienes contentamiento y estás agradecido por lo poco o lo mucho que tienes, si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Entonces, si te empiezas a quejar y empiezas a reclamar y te sientes en amargura, entonces es ese vivir quejándose por todo te llena de frustración, y la frustración te produce amargura porque estás en una situación que no quieres estar y te enojas. Entonces no hay contentamiento. Y el otro enemigo, un enemigo muy terrible que no te permite prosperar en Dios, se llama egoísmo. El egoísmo es el amor excesivo e inmoderado que una persona tiene sobre sí misma y que le hace atender de una forma desmedida todo su interés, todas las cosas que le interesan. Está más preocupado por sí mismo y por sus necesidades que por los demás. El egoísmo llega a ser tal que hay personas que ya no se preocupan ni por sus hijos, ni por sus padres ancianos, ni por sus hermanos. No se preocupa por nadie. Su única preocupación son ellos mismos. Y una persona así no puede tener la prosperidad de Dios. Otro enemigo terrible de la prosperidad es el celo obsesivo, los celos. Eso es una enfermedad. Es un esfuerzo terrible y fuerte que una persona hace para cuidar lo que considera suyo. Cree que las personas son suyas, que el dinero es suyo, que el estatus es suyo, que las cosas son suyas, y entonces, como cree que son suyas, lucha por cuidar aquello y puede hasta matar por cuidar esas cosas que cree que son suyas. Pero la Escritura dice que nada es nuestro, ni siquiera nuestros hijos. Solo se nos facilita cuando lo necesitamos, pero al final nada nos llevamos. Vean con esta pandemia, todas las personas que están muriendo mueren solas. Nadie está con ellos, no se llevan nada. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo es así. Pero el sistema de Dios te produce riquezas incalculables. Si tienes celos, cierra la puerta ya.
Otro enemigo. Vean todos los enemigos que he mencionado, que no te dejan prosperar. Desconfianza. Hay cristianos que aceptan la promesa de Dios de una manera religiosa, entre comillas, en su mente, pero no tienen una convicción en su corazón. No saben esperar a Dios y se desesperan y por eso terminan corriendo hacia Egipto, buscando lo que necesitan en Egipto, porque no pueden esperar a Dios, no pueden confiar en Él. Y otro enemigo al cual le tienes que cerrar la puerta es el enemigo que se apoderó de Judas, es el enemigo que quiso apoderarse en algún momento del mismo Pedro. Es la traición. Personas que les gusta pasar por encima de quien sea y de lo que sea para conseguir lo que quieren. Prosperan falsamente, prosperan a costa de los demás y al final el mismo diablo se burla de ellos. Al final terminan en vergüenza y en miseria y abandonados por todos. No hagas esto. No hagas esto si quieres prosperar de verdad. Ese era el tercer principio. Cuidado con los enemigos de tu prosperidad. Cuarto principio. Aférrate a la palabra de Dios. Te lo repito otra vez. Cuarto principio. Aférrate a la palabra de Dios para mantenerte en la prosperidad de Dios. No importa lo que veas a tu alrededor, no importa si el mundo se está cayendo, no importa si dicen que hay crisis, depresión, lo que sea, no importa lo que venga, no importa si se burlan de ti, te hacen bullying por hablar la palabra de Dios y por decir que confías en Dios. No te sueltes de las promesas de Dios que son fieles, nunca te sueltes. Yo estuve 8 meses en cama, enfermo, esperando en el Señor. Primero que todo, durante esos 8 meses, Dios fue fiel con mis finanzas, pero también Dios fue fiel emocionalmente. Fueron 8 meses de felicidad, espiritualmente ni para qué. Fue algo maravilloso. Dios me mantuvo en ese tiempo y al final me levantó del lecho de la muerte. Entonces, ¿por qué vamos a preocuparnos? Recordemos que la prosperidad es integral, espíritu, alma y cuerpo. Aférrate a la palabra de Dios en todas las promesas que hay para tu espíritu, que hay para tus emociones, que hay para tus sentimientos, que hay para tus pensamientos y que hay para tu cuerpo. Aférrate. Si tienes que ser extremista, si te quieren decir extremista, pandereta, lo que sea, no importa. Confía más en Dios que en cualquier otro. Hay una persona, un personaje en la Biblia que murió. ¿Y sabes por qué murió? Dice, confió más en los médicos que en Dios. Dios permite que los médicos trabajen, hacen un trabajo maravilloso, pero hay momentos en que ellos se frustran y no pueden hacer nada. Cuando mi hija Gabriela estaba en el hospital y le daban 10 días de vida, los médicos se frustraron y dijeron, no hay nada ya que hacer por ella. Pero ahí fue donde Dios empezó a tomar el control. Y a los 10 días que yo tenía que sacarla muerta, la saqué viva y sana del hospital. Y esta semana cumple 28 años. Y así tenemos cantidad de testimonios de cómo Dios nos prospera en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra emocionalidad, en nuestra salud mental y por supuesto en nuestra espiritualidad. Aférrate a la palabra de Dios. Procura que nunca se aparte de tus labios esa palabra. Así le dijo el Señor a Josué. Capítulo 1 del libro de Josué, verso 8. Procura que nunca se aparte de tus labios, de esa confesión continua, este libro de la ley. Sino medita
Meditar es estar pensando constantemente en eso, no pensando en las noticias, en lo que va a pasar, en el miedo, en el terror, en la economía. Medita en las promesas que Dios te ha hecho día y noche. ¿Para qué? Para que actúes. Eso es lo que le dijo a Josué. Si piensas en lo que Dios te ha dicho y lo proclamas con tus labios, lo que vas a hacer es actuar de acuerdo con todo lo que está escrito ahí. Si estás pronunciando con tu boca y hablando y pensando en todas esas cosas, vas a actuar de acuerdo a lo que escuchas y vas a actuar con miedo. Pero aquí estás actuando de acuerdo a todo lo que está escrito ahí. Entonces viene la promesa. Si en tus labios está la palabra, la promesa, si meditas en eso y actúas de acuerdo a lo que estás leyendo, lo que estás proclamando, dice la promesa al final del verso 8, así harás que prospere tu camino y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien. Y ese es lo más importante de este principio que estamos tratando. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, hemos estado por ahí, ¿verdad? Pero ahora vamos al verso 19. Y en el verso 19 les dice, así, esta es la confianza y la seguridad. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, no algunas cosas, todo lo que les falte conforme no a las riquezas del mundo, no a la economía del mundo, no a las inversiones que hayas hecho en el mundo, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Y ese pasaje nos da el camino para el quinto principio para vivir en prosperidad. El quinto principio dice, y anótalo, debes estar consciente de tu prosperidad. Te lo repito, debes estar consciente de tu prosperidad. Es el quinto. Yo a veces no puedo creer, de verdad, que hay personas que no son conscientes de sus bendiciones y se están quejando constantemente. Tienen 2 manos, 2 piernas, 2 oídos, ojos que ven, boca que habla. Tienen comida en su refrigerador, todos los días respiran, pueden escuchar el canto de las aves y tantas cosas maravillosas y se están quejando. No son conscientes, por lo tanto no son agradecidos y no están contentos y por eso no pueden prosperar. Ser consciente de lo que tienes te hace actuar de una manera intencional. Te levantas y de pronto ves todo lo que Dios ha hecho. Cuando yo miro todo lo que Dios ha hecho en el último año, donde dejé todo lo que tenía, mi carro, casa, todo lo que tenía, y salimos con 4 maletas. Y decir cómo Dios en un año ha hecho cosas maravillosas y pude recorrer minuto a minuto, segundo a segundo, y me postro lleno de temor, porque me doy cuenta de cuán grande es mi Dios. Es grande. Y eso me hace intencional para actuar. Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice, más bien acuérdate. Para ser consciente e intencional tienes que acordarte del Señor tu Dios. Hay muchos que cuando están en necesidad corren a la iglesia. Pastor, ore por mí. Piden por todo lado. Están desesperados, pero una vez que Dios los tiene bien, se van olvidando y se van alejando y por eso otra vez les vuelve a ir mal. Y se olvidan de todo lo que Dios ha hecho y vuelven otra vez a la cobija del faraón, a acostarse con faraón. No puede ser así.
Dice más bien, acuérdate del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien te da el poder de ganar riquezas. Dios es quien te da el poder de hacer riquezas. ¿A fin de qué? De confirmar el pacto que hizo con tus padres espirituales, Abraham, Jacob, Isaac, como en este día. Así es lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Y el principio número 6, ya casi terminamos, son 7. El principio número 6, apúntalo. Enfoca tus acciones en la prosperidad. No enfoques tus acciones en la pobreza ni en lo que estás haciendo. Te repito el principio. Enfoca tus acciones en la prosperidad. Si eres realmente consciente y actúas intencionalmente con respecto a la bendición que Dios está poniendo en tu vida, si confías en Dios y te estás aferrando realmente a las promesas que Él te ha dado, tus acciones, cuando decides caminar, debes ir acorde a lo que dices ser. No puedes ser un cobarde y un mentiroso. Josué 1:9 dice, escucha bien, Josué, lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esforzarse implica sacrificio. Valentía es superar el miedo. No significa que no sintamos miedo. Es normal sentir miedo. Pero la valentía es cuando nosotros superamos el miedo y vamos a pesar de ese miedo por las promesas que Dios nos ha hecho. Y entonces vamos a esforzarnos y le vamos a demostrar a Dios que sí estamos creyendo en sus promesas. Y entonces continúa diciendo que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Hay una promesa de su acompañamiento a nosotros. La promesa dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esto es pasar la conciencia de la bendición a la conciencia de la compañía de Dios en nuestro diario vivir, este acompañamiento divino. Entonces, es cuando nosotros caminamos con Él, es cuando Dios empieza a mover montañas, porque las montañas siempre van a estar ahí, pero si Él va adelante, Él va a ir allanando el camino. Y el séptimo y último de los principios que quiero compartirte hoy para vivir en esa prosperidad de Dios, el más importante tal vez, es lo que le da sentido a la prosperidad. Si no, ¿para qué prosperar? No tiene sentido prosperar si no cumples con este séptimo principio. Apúntalo. Debes servir con alegría. Te lo repito, debes servir con alegría. ¿Para qué quieres prosperar? Si quieres prosperar como el resto de las personas para acaparar, para andar luciéndote y presumiendo, mejor vete a cobijar con el faraón. Sinceramente, desciende a Egipto y busca esa economía. Busca esa prosperidad que no es la de Dios. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Tienes que ser honesto y honesta contigo mismo y con Dios. El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, ¿para qué? Para que seas bendición. Si Dios te prospera en todas las cosas, es para que seas bendición a tu familia, a tu iglesia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a toda la sociedad. La pregunta es, ¿cuál es la contribución que estás haciendo en este momento de tu prosperidad? Y si no tienes una respuesta, ya sabes por qué no estás en prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad del mundo es agua estancada, agua podrida. Cuando, por ejemplo, te pasas a una casa, de esas casas que han estado desocupadas por mucho tiempo, y llega y abres
la llave del tubo y comienza a salir el agua. Tienes que dejarla correr porque esa agua ha estado estancada, es agua podrida. Es igual que un pozo donde está el agua guardada ahí por mucho tiempo. Esa agua se pudre, está hedionda, no sirve para nada. Hay personas que tienen su vida llena de agua podrida, nunca la compartieron. La prosperidad de Dios es como una llave de tubo abierta permanentemente, una fuente que salta para vida eterna, una fuente de abundancia. Si permaneces abierto, vas a ser como un tubo nada más, un canal por donde viene la bendición de Dios, te llena y sale para llenar a otros. Y mientras la estés dando, eso nunca va a dejar de fluir y siempre va a ser agua viva, no agua podrida. Así es que la prosperidad de Dios es agua viva, pero necesitas aprender a compartirla. No puede haber egoísmo, por eso tienes que poner atención a los enemigos de la prosperidad. Recuerda, prosperidad no es dinero. Se trata de abundancia en tu vida espiritual. Se trata de abundancia en tu vida emocional, en tu vida mental, en tu vida física, en tu vida financiera. ¿Sabes qué es? Es el shalom de Dios. Eso es lo que significa shalom. Shalom no es un saludo de los judíos. Shalom es el deseo de Dios para tu vida. Prosperidad integral. Así que te repito los 7 principios. Primero, debes estar lleno de contentamiento, llena de contentamiento y agradecimiento. 2. La abundancia siempre estará dentro de ti, se llama Cristo Jesús, no está afuera, no la busques afuera, menos en Egipto. 3. Identifica bien cuáles son los enemigos que hay de la prosperidad de Dios en ti. 4. Aférrate a la palabra de Dios, a sus promesas. 5. Debes estar consciente de la prosperidad que tienes actualmente. 6. Enfoca todo tu actuar, todas tus acciones en la prosperidad. Y 7. Debes servir con alegría. Cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, he compartido estos 7 principios que han servido en mi vida no para ser millonario, no soy millonario, no tengo propiedades, pero tú me has movido a través de estos 40 años simplemente por tu poder. De un lado para otro, perdiendo y volviendo a tener. Nunca he pasado hambre, nunca me ha faltado nada. Siempre has suplido todo. He aprendido a vivir en la economía tuya y no la de Faraón. Y estos 7 principios, Señor, los comparto con mis hermanos. Permite que los atesoren, que el Espíritu Santo los revele en su corazón para que puedan prosperar y tener contentamiento en su vida y una felicidad integral. Te lo pido en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Quiero, antes de irme, invitarte a participar todos los martes a las 7 de la noche, hora de California. Tenemos estudio bíblico por Zoom, y para los hermanos que quieren asistir a grupos pequeños, los días jueves. Que Dios te bendiga y ponte en contacto. Tú eres mi fuerza.